Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Florecer Consciente. Bueno, hoy quiero hablar de mi experiencia con ayahuasca. Siento que se popularizó mucho en el último tiempo el uso de este tipo de sustancias para la expansión de la conciencia. Cada vez hay más personas hablando del tema o al contrario, preguntándose qué implica una experiencia con plantas sagradas, y por eso quiero expresar y contar un poquito de mi experiencia. Vale aclarar que yo probé ayahuasca por primera vez hace aproximadamente 10 años atrás, pero lo hice de modo regular durante 2 años consecutivos. Es decir, estuve durante 2 años de mi vida haciendo dietas, preparándome y tomando ayahuasca constantemente. Quiero aclarar que este episodio no avala ni incita el consumo de sustancias de ningún tipo, simplemente es informativo y es contar un poco de mi experiencia con plantas. Dicho esto, quiero explicar por qué estuve 2 años tomando ayahuasca, ya que en ese momento de mi vida yo era mucho más chica, tenía 24 años, estaba atravesando un periodo de una depresión muy fuerte. Venía de haber probado distintas terapias convencionales, psicología clínica, psicología con otro enfoque, y sentía que en ese momento de mi vida no estaba pudiendo con lo que me pasaba. Vale aclarar que la decisión de tomar plantas fue una decisión radical, porque yo vengo de una familia, me crié en un contexto de violencia y de abuso físico. Me crié con padre alcohólico, entonces ya a mis 18 años yo siento que tenía absolutamente mi cabeza muy arruinada. Había empezado terapia de muy chica, pero de todas maneras yo repetía mucho estos patrones en los vínculos, atraía personas alcohólicas, mantenía vínculos súper tóxicos, me costaba mucho tener seguridad en mí misma, me costaba mucho como controlar mis ataques de ira, tenía un carácter muy fuerte y esto estaba perjudicando mucho en mi ámbito laboral. Es por esto y que a raíz de una depresión que se despierta en este momento de mi vida, yo decido intentar con ayahuasca después de probar muchas otras terapias y sentir que no estaba pudiendo regularme emocionalmente, que no estaba pudiendo sentirme bien y que sinceramente me sentía al borde y muy desesperada. Es así que yo llego con un chamán, que en ese momento era una persona que no era de linaje, y esto es muy importante aclararlo, porque yo, si bien no incito ni recomiendo el uso de plantas maestras, si lo vas a hacer, yo siempre digo, hacelo con un chamán de linaje. ¿Qué quiere decir esto? Busca una persona que en su generación haya sido criado con la planta, que su padre sea guía, que su abuelo haya sido guía. Es mucho más fácil tomar una planta dentro del encuadre y el contexto al cual la planta pertenece. O sea, es mucho más sencillo, si vos querés tener tu experiencia con plantas, buscar maestros que vengan de la selva o incluso ir a la selva. Sé que es un poquito más costoso y más peligroso, pero a la vez la planta fuera de su contexto pierde bastante el sentido. Más allá de eso, si no lo puedes hacer como en la selva en sí, es muy importante buscar maestros o facilitadores, le vamos a llamar. No quiero pensar en la palabra maestros porque siento que nos condiciona mucho, pero es mejor buscar un chamán, un facilitador que venga de un linaje, de una familia medicina, a que tomar plantas sagradas con cualquier random que esté compartiendo. Y esto es muy, muy importante aclararlo. Yo tomé plantas con una persona que se había criado prácticamente en la selva, que hizo toda su aprendizaje y su experiencia en la selva peruana. No era una persona de linaje, pero sí era una persona con muchos años de experiencia. Mi primera ceremonia literal fue un caos, entonces quiero decir que no es una experiencia para romantizarla. De hecho, yo considero, de todas las terapias que he hecho en mi vida, la ayahuasca es una de las más fuertes, y que digamos que si te comprometes y haces las dietas como te la va a pedir el chamán y realmente comenzás a comprometerte, ¿no? con el trabajo de integración que viene después, porque no es la toma lo milagroso. Lo que sucede posterior a la toma es justamente de lo que poco se habla, pero es ahí donde está el quid de la cuestión para realmente
que la planta funcione. Es el proceso de integración que vos vas a hacer en la semana o en las semanas posteriores o incluso los meses posteriores lo que te va a dar esa apertura de conciencia. La planta en sí, el viaje en sí, mi primera experiencia fue súper cruda. Yo creo que si me hubiese quedado con esta primera experiencia no volvía nunca más en mi vida a probar ningún enteógeno. Porque fue una experiencia en donde de repente yo siento que se abrió la puerta del infierno. Realmente voy a tratar de ser lo más honesta y descriptiva posible. Tuve imágenes muy fuertes de mi familia, de mi linaje. Acuérdense que yo iba para sanar y para perdonar mucho el tema del alcoholismo en la familia. Entonces tuve imágenes terribles, digamos, como que dan miedo. Se me presentaron mucho los fantasmas de la familia, se me presentaron muchas situaciones de abuso y de violencia que venían en mi árbol desde muchas generaciones atrás. Incluso pude ver un suicidio en el árbol que a raíz de esa experiencia pude como investigar, indagar y descubrir que eso había sucedido de ese modo. Se me presentaron los animales de poder. Yo esa primera toma pude ver la serpiente, literal, yo sentía que había una serpiente trepando por mis piernas. Tuve una conversación que hasta el día de hoy recuerdo como muy fuerte con 5 mujeres que yo en ese momento las veía como originarias, así con rasgos como peruanos, como pintadas, con collares. Y ellas me dieron un mensaje que fue muy fuerte porque en ese momento yo lo rechacé, pero me dijeron algo así como vos tenés que sanar porque una vez que sanes tenés que ayudar a los demás. Yo en ese momento tenía 24 años, no tenía idea de lo que me estaban hablando y para mí eso fue muy movilizador. Y lo más fuerte y lo más duro que yo viví esa primera toma de planta sagrada fue el momento en que yo sentí que se me detuvo el corazón. Hubo un momento de la ceremonia que yo recuerdo que desperté y miré hacia los costados. No era el lugar, o sea, ya mi visión estaba totalmente transformada. Yo me veía literal como en un ataúd de ramas y fui siendo testigo como minuto a minuto mi respiración y mi ritmo cardíaco fueron disminuyendo hasta que en un momento sentí estoy a punto de morir. Ese fue el momento de máximo terror que yo puedo decir en mi vida. Yo sentí que me estaba muriendo y de hecho empecé a llorar desconsoladamente y lo primero en lo que pensé fue en mi mamá y después en mi familia y decidí como pedirles perdón mentalmente porque yo sentía que ellos me iban a recibir una mala noticia al otro día de lo que había pasado conmigo y que se iban a enojar mucho porque nadie sabía que yo estaba en ese lugar tomando plantas, excepto 2 o 3 amigos. Entonces me despedí de ellos, les pedí perdón, les agradecí por haberme entregado la vida y me resigné, sentí que estaba a punto de desencarnar, a punto de salirme del cuerpo. Recuerdo exactamente el minuto en donde a mí se me paró el corazón. Yo quise mover mi mano para llevarla al corazón y constatar que no estaba palpitando y ya el cuerpo no respondió más. En ese instante en el que yo siento la muerte, directamente me entrego. La visión que sigue es una visión mía bajando como al interior de la tierra, como hacia adentro, como que yo veía un montón de ramas que empezaban a cubrirme, como que la tierra sabía que era mi momento y la tierra me cubría y recibía mi cuerpo. Vi esa visión y automáticamente solté la vida, solté todo lo que me ataba y dije gracias, perdón, gracias por todo y me fui. Y yo siento que estuve varios minutos como en una visión, como si estuviese bajo de la tierra y de repente pude ver la luz. Literal vi el túnel de luz y vi que tenía que seguir hacia ahí y algo me detuvo en ese instante antes de cruzar hacia la luz y volví a sentir el cuerpo. Fue como de repente hice y volví a sentir que mi alma, o como de un soplo, mi alma volvía al cuerpo. En ese instante fue una explosión de llanto que no podía contener y volví
al cuerpo, me acuerdo que me senté y cuando me siento no entendía nada, tenía como 4 o 5 personas a mi alrededor intentando hacerme vomitar, intentando hacerme que vuelva, orando, cantando, no sé, hasta un perro había al lado mío. Y yo ahí dije, wow, fue cierto, se me paró el corazón, digamos, en algún momento de esta ceremonia. Después entendí que hay muchos procesos que uno los vive así de intensos y que representan la muerte del ego. La planta literal te lleva al inframundo para mostrarte tu deceso, ¿no? La muerte del personaje, no muere el cuerpo, sino que muere el personaje que habías construido y que te creíste hasta ese momento. Yo creo que en mis 34 años esta ha sido la experiencia más fuerte que yo he vivido y no sé si es una experiencia agradable y tampoco sé si es una experiencia que sea para cualquiera, porque yo creo que puedes entrar en un estado de pánico y de desesperación muy grande al sentir que te estás yendo de ese modo. Tuve la suerte de volver al cuerpo, de tener un montón de personas a mi alrededor. Yo era la más chica en ese encuentro, éramos como 20 personas y yo era la más chica. En esa ceremonia, en el momento en que yo volví al cuerpo, había 3 personas asistiéndome. Yo estaba literal, perdón por ser tan gráfica, pero yo estaba toda vomitada porque me había vomitado encima, porque no podía controlar las visiones con lo que le pasaba a mi cuerpo, con lo que le pasaba a mi psicología. Me había golpeado, me dolía mucho el cuerpo, me había rasguñado. De hecho, tenía personas a mi alrededor conteniéndome las manos porque yo me pegaba. Todo esto me lo contaron al otro día porque obviamente yo no sé lo que le pasó a mi cuerpo en esos minutos en los que yo estuve literal en otro plano. Me costó mucho volver, yo estuve mucho tiempo de esa ceremonia acostada, totalmente ida, en visión, todo el tiempo visión, que no es algo normal, no sé si a todo el mundo le pasa esto. Yo a lo largo de 2 años de tomar medicina he hablado con muchas personas y esto que estoy contando es extremo, es muy raro, no siempre sucede así. De hecho hay personas que toman 10, 11 veces y nunca sienten y nunca ven y nunca nada. Entonces es muy particular cómo la medicina va a trabajar y cómo la medicina va a actuar en cada cuerpo y en cada campo energético. En mi caso fue una muerte y un renacimiento. Yo me acuerdo que pude volver a ser consciente de todo. Recién al otro día a las 6 de la mañana yo me desperté en el patio porque la ceremonia había sido en el campo, en un patio grande. Me desperté en el patio, la ceremonia había acabado hacía como 1 hora, llovía un montón y había una sola persona que estaba a cargo mío, que era un músico, que yo hasta el día de hoy lo agradezco mucho porque toda la ceremonia se había trasladado adentro por la lluvia. A mí no me podían mover porque estaba obviamente en un viaje muy fuerte del cual no podía salir y es peligroso intentar mover a la persona en ese estado. Entonces me dejaron literal abajo de la lluvia y cuando yo me despierto veo que en la otra punta había un músico que lo único que hacía era cantarme canciones de luz, de amor. Y yo volví, me senté y no entendía nada, no entendía ni dónde estaba ni lo que había pasado. Literal me acuerdo que él se acercó y me dijo, ¿estás bien? Y yo le dije que sí, me largué a llorar y él me dijo, ya pasó todo y me abrazó. Fue una experiencia muy fuerte. Yo hasta el día de hoy honro a esa persona que se quedó bajo la lluvia conmigo sosteniendo mi proceso, porque entiendo que guiar una ceremonia de tantas personas no es tan fácil. Y al otro día, literal al otro día te levantás, compartís, contás lo que viviste. Al otro día yo no podía hablar. Yo sentí que había perdido, no había literal perdido la voz, pero sentí que no tenía motivación ni ganas de expresar nada. Mucha gente se me acercaba, me abrazaba, me daba la mano. Yo había gritado y había llorado en la ceremonia muy fuerte, entonces como que todo el mundo sabía que yo la había pasado muy mal, era muy chica, entonces al otro día todo el mundo se me acercaba y contaba sus experiencias y me decía que yo iba a estar bien, que con el tiempo iba a poder integrar lo que me había pasado. Yo ese día dije, no vuelvo nunca más a hacer esto fue una locura y no pienso volver. Al mes de eso yo estaba tomando medicina otra vez. La segunda ceremonia fue totalmente distinta porque yo siento que gran parte de toda esa oscuridad y todo eso que yo tenía para compartir y para purgar y para sacar se había ido en esa primera ceremonia. Entonces mi segunda ceremonia fue muy amorosa.
pude conectar con la luz, pude ver cosas lindas, tener visiones como esperanzadoras, pude conectar con los cantos. Es muy importante en la ceremonia del canto medicina porque es como una liana que te sostiene, que te cuida, que te da un marco para vos no irte muy lejos. Mi segunda ceremonia fue muy linda porque yo pude conectar con el canto, en ningún momento me fui, siempre estuve muy presente, tuve visiones muy fuertes igual que la primera vez, pero mucho más consciente y presente de no perderme a mí misma, de sostenerme, de pedir ayuda, de poder incorporarme, ir al baño, purgar en el baño y estar mucho más consciente de mi cuerpo. De ahí en adelante se abrió un camino de toma de medicinas que fue la vida y fue así, se dio durante 2 años porque yo siento que era el contexto. 10 años atrás las plantas no eran lo que son hoy y la persona que en ese momento estaba facilitando, guiando la medicina, creyó conveniente que yo iniciara ese camino, que aprendiera el camino medicina para luego compartir o hablar o educar acerca del tema, que es justamente lo que quiero comenzar a compartir ahora. Es un tema del que no he hablado mucho en mis redes. Yo creo que solamente las personas que me conocen de muy cerca o de hace muchos años saben todo mi camino con las plantas. Y lo que me motiva ahora a contar o a hablar de esto es que yo veo que hay un mal uso muy popularizado de lo que son las plantas sagradas y de los riesgos que esto conlleva. Yo siento que tuve suerte porque pese a ser chica y a no tener mucha información sobre plantas, pude tener un guía y pude tener un entorno y amigos y personas que pudieron sostener esos 2 años que para mí fueron tomar medicina. De todas las terapias que he hecho, creo que fue una de las terapias que yo más agradezco. Siento que estaba en un momento de mi vida en el cual yo ya no veía y no encontraba salida, y que la planta lo que trajo para mí fue justamente eso, una llave a un montón de puertas que estaban adentro mío y que con el tiempo la integración y ojo, la ayuda de terapia, porque yo nunca dejé de ir a terapia psicológica mientras hacía las tomas, lo cual siento que fue muy útil porque la terapeuta siempre te orienta y te ayuda y a mí en mi caso me acompañó a poner en palabras mucho de lo que yo podía revolver en ceremonias, porque con la ayahuasca revolves mucha de la porquería, no solo tuya sino de tu familia, y tenés que estar muy preparado y tenés que estar con muchas ganas del trabajo personal que viene después, ¿no? Porque no es solo el momento de la toma y la visión y todo lo que se mueve en el momento que vos tomás, sino es todo lo que se te mueve en la semana, en el mes, en los meses posteriores, porque empezás a cambiar hábitos, empezás a darte cuenta de los patrones que venís repitiendo, empezás a ser consciente de dónde eso viene, empezás a ser consciente de lo que tenés que cambiar, pero si no hay una integración, si no hay un cuidado de cómo continúas a posterior de la toma, puede ser una experiencia en donde no la pases bien o en donde simplemente vayas para divertirte, ver de qué se trata y no vuelvas nunca más. Yo creo que es muy importante la dieta previa a la toma y posterior a la toma. Olvídense que yo durante estos 2 años que duraron mis tomas de plantas, yo no tomé alcohol, no fumaba cigarrillo y no tenía relaciones sexuales. Esto es algo básico en una dieta de plantas, tanto previo como posterior a la ingesta de planta. Entonces, literal, si no estás 100% preparado o preparada para hacer el proceso como el proceso es, no lo hagas. No lo hagas porque los costos de hacerlo mal, de hacerlo sin la dieta, yo no comía carne porque no puedes comer carne antes de tomar una planta, no salía, me alejé de todos los círculos sociales, no tenía vínculos sexoafectivos de ningún tipo y el compromiso que requiere hacer algo así es grande. Y la entrega de tu parte también tiene que ser igual de grande si realmente querés recibir las bendiciones o los dones que las plantas tienen para nosotros, o que nos abren, mejor dicho. Y ojo, porque este es un camino que es un camino difícil, no es un camino fácil.
es un camino en donde por momentos vas a dudar mucho de tu salud mental, por eso es vital estar acompañado o acompañada en el proceso. Es un camino que es duro para el cuerpo porque la medicina no es fácil de tomar, es una medicina muy fuerte que le cae muchas veces muy pesada a tu estómago, que no sabe bien, y yo sé que muchos me van a matar, personas que hayan tomado me van a decir que a la medicina no se le hace cara o no se habla del sabor, porque eso es lo que te dicen mucho en los círculos chamánicos. Vos estás recibiendo una bendición y no podés hacer mala cara, pero de verdad no sabe bien. Es una medicina que te revuelve todo tu interior y también saca a la luz problemas en el físico. En mi caso, los 2 años que duré tomando plantas, tuve que hacerme cargo de un problema de gastritis que yo ya traía de hacía muchos años y que en esos años se acentuó porque la planta trae a la luz todo lo que está roto, oscuro, enfermo dentro tuyo y toca hacerte cargo. Vos hurgás, vos vas a lo más hondo, traes hacia la superficie, pero después toca hacerte cargo de lo que sacás de ahí, de ese inframundo. Fueron 2 años de aprender de la disciplina, ¿no? De entender cómo funciona la medicina en las comunidades peruanas, de entender por qué es importante hacer una dieta, de entender por qué es importante no tener sexo. Realmente yo no siento que haya sido un sacrificio para mí difícil de hacer, porque yo creo que estaba en un momento de mi vida donde mi norte era sanar y no me importaba cuál fuera el costo de esa sanación. Yo sabía que necesitaba sanar porque yo sentía que estaba muy rota. Entonces, para mí 2 años dejando todo no fueron difíciles de llevar a cabo. Todo lo contrario, yo siempre tuve mucha entrega hacia las plantas y siempre sentí que mi camino estaba muy bendecido por haberme podido topar con las plantas maestras. Entonces, todo mi camino yo siento que fue muy cuidado, muy sagrado. Soy muy disciplinada también cuando me pongo algo en mente o cuando se trata del autoconocimiento. Soy una persona muy disciplinada, entonces no me costó. Pero bueno, obviamente entiendo también que no es tan fácil, no es un camino de rosas, justamente es un camino de un guerrero, literal. Y muchas personas que ya han tomado, que están metidas en el mundo de las medicinas, saben que literal es eso, porque vas a un reencuentro con tu guerrero de luz, con tu guerrero espiritual, y a lo largo de las tomas se van potenciando tus dones. Obviamente lo que yo viví en esos 2 años fue afinar la clariaudiencia, afinar la clarividencia, comenzar a estar cada vez más sensible en torno a las energías, cada vez más intuitiva, poder entender con mucha más claridad por dónde sí, por dónde continuar, por dónde no. Y todo esto también conlleva mucha responsabilidad, porque el despertar de esos dones por momentos me hizo sentir muy sola. Yo siento que los grupos o los amigos o las personas que hasta ese momento habían sido mis círculos mutaron terriblemente. Hubo muchos meses donde yo me sentí muy sola, en donde no podía hablar de lo que me pasaba con nadie porque absolutamente nadie te entiende. Ninguna otra persona que no haya tomado medicina antes te va a entender. Entonces no son temas que puedas dialogar con personas comunes, con amigos, menos con familia. La familia por lo general te va a decir que estás loco o que estás loca. Muchos de los procesos posterior a las tomas yo los viví sola, muchas veces escribiendo en torno a lo que me pasaba. Y después con el tiempo fui teniendo un grupo de amigos medicina, una tribu bastante metida en los mismos temas, con la que me fue mucho más fácil hablar de las experiencias y de lo que iba sucediendo y de los aprendizajes. Pero es un camino difícil, es un camino para un alquimista, para un mago, para alguien que realmente no le tiene miedo a las transformaciones profundas. La medicina va haciendo también que uno imperceptiblemente cambie los hábitos y cambie las conductas, y esto va a generar mucho ruido en el entorno, en la familia, en los círculos donde antes te movías. De repente las personas ya no te reconocen, porque hay un cambio que es palpable y que es visible en vos. Entonces yo siento que es como un abrazo. De hecho hay una película que pueden buscar, que creo que está en Netflix, y si no la pueden encontrar en internet, que se llama El abrazo de la serpiente,
que es una película que habla del camino medicina, y lo cuenta sin romantizarlo, o sea, cuenta la verdad de lo que implica ir a la selva a tomar medicina. Es un camino que no es para todos, pero que a la vez, si lo haces con responsabilidad, si lo haces con escucha, si lo haces no por moda, sino porque realmente estás sintiendo el llamado, va a ser un camino que trae mucha sanación, tanto a vos como a todo tu linaje. Bueno, esta es un poquito mi experiencia. Tengo mucha más experiencia con muchas otras plantas. Voy a ir subiendo de a poco contenido en torno a el San Pedro, a los hongos y a otras plantas que he ido, de rituales en los que he ido participando a lo largo de mi vida. Voy a ir contando un poquito más. Contame si resonaste, si tenés ganas, si ya hiciste. Voy a estar leyendo los comentarios. Espero que les haya gustado esta información. Me gustaría leer lo que piensan, lo que opinan de las plantas. Estoy ahí para leer los comentarios. Les mando un gran beso a todos y gracias por quedarse hasta el final de este episodio.